y amén. Mis amados hermanos, ayer estaba leyendo la palabra de Dios y encontré en cuanto a la oración una palabra que me conmovió y me sorprendió. Me sorprendió, yo quedé sorprendido. ¿Cuántos de los que estamos acá creemos que la oración es la fuente de comunicación del creyente con el Padre? La oración es la fuente y el poder del creyente en cuanto a la relación con Dios. Tenemos la oración y tenemos la comunicación en cuanto a la relación con Dios. Y el apóstol Pablo decía algo acerca de la oración. Dice, orad en todo tiempo. Ahora, ya que la oración es la relación con Dios, es una fuente de poder para nosotros, porque por medio de la oración nosotros podemos ver el resultado de nuestra fe. Muchas veces nosotros queremos algo, peticionamos en cuanto a lo que nosotros queremos, si es la voluntad de Dios, y vemos los resultados de esas oraciones. Cuando nosotros realmente hablamos con Dios, Dios nos concede eso. Dios tiene todo en su mano y en su poder, y su propósito es justo. Pero la palabra de Dios dice, orad en todo tiempo. Ahora imagínense usted en relación con Dios y en comunicación con Dios, orando en todo tiempo, y cada vez que usted abre la boca, se desata una guerra. Y no solamente que se desata una guerra, usted es eficaz cuando se desata esa guerra. Imagínense Pablo diciendo, oren en todo tiempo, y yo cada vez que abro mi boca, Dios está libertando un hombre, sanando un hombre, restaurando un hombre, edificando una familia. Imagínese usted, cada vez que abre la boca, el cielo se abra para donde usted direccione esa petición. Todos queremos eso. Todos queremos eso. Y si la palabra de Dios nos dice orad en todo tiempo, la palabra de Dios nos está enseñando que solamente no nos edificamos nosotros mismos, sino que cada vez que abrimos la boca, estamos siendo de beneficio para aquellos que nosotros queremos involucrar en nuestras oraciones. Usted imagínese involucrado en un campo espiritual y siendo eficaz en eso. No simplemente haciendo repetitivas oraciones y quedando simplemente en una oración, sino que usted ve el resultado de eso. Eso sería magnífico y para nosotros maravillosamente es grandioso, porque sabemos que Dios nos oye. Cuando nosotros vemos el resultado de la oración, ahí es donde nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos oye. ¿Y cuántos de nosotros queremos experimentar eso? Todos queremos ser oídos por Dios. Todos creemos que Dios nos oye. Y todos, cada vez que abrimos nuestra boca, queremos ver el resultado, porque el resultado es el oído de Dios atento a nuestras oraciones. Ahora, cuando yo leí la palabra estorbo, y dije estorbo en cuanto a la oración, eso me conmovió. Porque sinceramente nosotros podemos ser estorbados en oración. Podemos orar, 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 y no siempre ser oídos por Dios. Dios no oye a todo el mundo. Ahora usted me va a decir, ¿cómo es esto, pastor? Cuando yo leí la palabra estorbo, dije, ¿hay algo que puede impedir que Dios no me oya? ¿Hay algo que puede impedir que Dios no me responda a una oración? ¿Hay algo que puede impedir que yo no sea oído por Dios y que Dios no me esté oyendo? Pues claro, sí que lo hay. La palabra de Dios lo dice. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Pedro y vamos a leer desde el verso 7, capítulo 3, verso 7, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie quiere un estorbo en la oración. ¿Es así o no es así? Amén. Usted realmente quiere abrir su boca en relación con Dios, quiere orar a Dios, quiere hacer una petición, una rogativa a Dios, y usted no solamente eso, quiere ver el resultado de eso. ¿Cuántos de los que están acá han visto el resultado de una oración? Amén, amén. ¿Y qué pasó cuando lo vieron? Una satisfacción de decir, me oye, es real, me está escuchando, está atento a mi clamor, está atento a mi oración, a mi súplica, a mi ruego. Yo realmente tengo una comunión y una comunicación en una relación íntima, genuina y verdadera con mi Padre. Realmente es así. Todos queremos experimentar eso. Todos queremos tener una relación en cuanto a la oración con Dios y experimentar el resultado de eso. Todos.
Ahora, nadie quiere que haya un estorbo. Y puede haberlo. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como a coheredera de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo cuando dije, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, yo cuando leí esto, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo tengo una esposa, tengo una mujer, y tengo que vivir con ella sabiamente, dándole honor, teniendo verdaderamente una vida apacible, conyugal, porque si yo realmente no hago lo que la Biblia me está diciendo, mi oración es un estorbo, tiene un estorbo. Hay un estorbo en mi oración. Pedro nos da ciertas referencias tanto a la mujer como al hombre. Dice, la mujer sea sabia, casta, respetuosa, sujeta al marido. Oye, mujer, si tú no te sujetas primeramente a lo que Dios está diciendo en la palabra, tu oración es un estorbo. Tenés un estorbo en la oración. Si vos no haces lo que la palabra de Dios te está diciendo, hay un estorbo. Si yo no hago lo que Dios me está demandando, si yo no vivo como Dios quiere que viva, mi oración va a tener un estorbo. Si yo no vivo conforme a la palabra, al mandamiento y en la obediencia en cuanto a lo que Dios me demanda como su hijo, mi oración siempre va a tener un estorbo. Si yo no vivo conforme a la luz del Evangelio, mi oración siempre va a tender a ser vana. Y nadie quiere tener un estorbo en cuanto a la relación con Dios. Nadie quiere tenerla. ¿Quién de los que estamos en este lugar quiere orar con Dios y no ser oído? Ninguno. Sería el fracaso espiritual a un hijo tener la comunicación ineficaz con el Padre. Sería el fracaso espiritual para nosotros orar y que Dios no nos oiga por nuestra propia imprudencia. Nosotros vamos a la conclusión bíblica de que la manera de vivir correcta hace una oración eficaz. Si vivís de una manera correcta, si vivís conforme a la luz del Evangelio, si vivís conforme a lo que Dios dice, Dios va a oír tu oración. Tenemos la palabra de Dios y esa es la voz de Dios. Vos que no muchos quieren oír. Ahora, si vos no querés oír a Dios, ¿qué obligación tiene Él de oírte? Si vos no querés prestar tu oído a la palabra de Dios y vivir conforme al mandamiento de Dios, conforme a la doctrina del Evangelio, conforme a la enseñanza de Cristo Jesús, ¿qué obligación tiene Dios de oírte si vos no querés oírlo a Él? Entonces Pedro nos está enseñando, y esto es una doctrina, y esto es una enseñanza, porque no es un versículo el que nos está diciendo, tienen que vivir de la manera correcta para que su oración no tenga estorbo. Pedro lo repite en todas sus cartas. Pedro lo repite una y una y una y una y otra vez. Si ustedes quieren ser oídos por Dios, si ustedes verdaderamente quieren que Dios oiga sus oraciones, tienen que vivir de la manera correcta. Dios quiere que te conformes a esta manera de vivir para que tu oración, tu relación no tenga estorbo en cuanto a con Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando los esposos vivamos en comprensión, en cuidado, en honor, en sabiduría, dando honor, amando a nuestras esposas. Ahora, mire qué cuidado, mira cómo ama Dios a la mujer. ¿Cuánto tiempo fue la mujer despreciada? ¿Cuánto tiempo la mujer fue desvalorizada? ¿Cuánto tiempo la mujer no fue tenida en cuenta? E inclusive en muchas iglesias pisotean el honor de la mujer. Y Dios le está demostrando al hombre de Dios
que Él ama. Porque está diciendo, si vos no das honor, no la amás, no la valorás, no la cuidás, no la respetás, no esperes a que yo te oiga. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. La mujer minimizada, la mujer deshonrada, la mujer pisoteada, la mujer sin honor, la mujer solamente calla en la congregación, la mujer solamente lava ropas y limpia platos, la mujer en honra, en amor, el marido hacia ella. Mire cuánto la ama Dios, que Él no le va a dar nada al hombre a menos que el hombre haga esto. Mire cuánto la ama Dios y cuánto honor y gloria le dio Dios, que Dios no le va a dar nada espiritual a ningún hombre a menos que haga esto. Si querés tener una oración eficaz, si querés ser oído por Dios, tenés que vivir de la manera correcta. ¿Ustedes piensan que Dios le va a estar respondiendo todo el tiempo a una persona que no obedece a su palabra? Ese no sería Dios. ¿Ustedes piensan que Dios estaría todo el tiempo bendiciendo a un hombre que deshonra a su esposa, que no la ama, que no la respeta, que no la valora, que no la honra, que no la cuida, que no la trata como un vaso más frágil? No como vaso frágil, vos también sos frágil. Como vaso más frágil. Y cuando habla de vaso más frágil, no se refiere a que la mujer es incapaz. Cuando Pedro habla de vaso más frágil, quiere decir que ella es inferior, pero no en inteligencia, en capacidad, en sabiduría, sino en fuerza física. Porque si no, el proverbio no diría la mujer sabia, prudente, inteligente edifica su casa. Entonces hablamos de que la mujer es sabia, es prudente, es inteligente, es capaz, pero es menor en fuerza en cuanto al hombre. Y el hombre la aplastó a la mujer. El hombre la humilló a la mujer. Y Dios dice, no te voy a dar nada y no te voy a oír a menos que no vivas de esta manera. Todos queremos ser oídos. Todos queremos tener una relación con Dios. Todos en lo personal queremos ser oídos por Dios. Todos queremos orar y que Dios se manifieste. Todos queremos orar y que el enfermo se sane. Todos queremos orar y que la familia se convierta. Pero tenés que vivir conforme a lo que la Biblia te enseña para que tu oración no tenga un estorbo. Nadie quiere ser estorbado en la oración. Nadie. Dios no va a hacer nada con ningún hombre. Podés pedir, podés reclamar, podés hacer lo que dice Mateo. Pedir y se abrirá, golpead y se abrirá, porque todo aquel que busca halla, todo aquel que golpea se le abre. Podés golpear, podés tratar de clamar, podés gemir, pero si no obedeces a lo que Dios dice, es una oración estorbada. Si no vivís conforme a la palabra de Dios, podés golpear, podés gemir y nunca se te va a abrir el reino de los cielos. ¿Alguien puede decir amén o no? Amén. El hombre puede pedir revelación, puede pedir sabiduría, puede pedir entendimiento, puede pedir comprensión, pero a menos que no haga lo que dice Pedro acá, vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vos podés pedirle a Dios lo que vos creas que necesitas. Tu oración siempre va a tener un estorbo si no amás a tu esposa como Dios quiere que lo hagas. Mujer, podés orar, pedir, golpear, clamar, gemir. Nunca, nunca vas a ser oída a menos que no honres y te sujetes a tu marido. Cuando el marido aprende a tratarla de esta manera a la mujer no le reclama nada, lo hace por naturaleza. Porque ella ama ser amada. Y porque no quiere otro lugar que ese. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Si usted quiere tener un impacto en lo espiritual, si usted quiere ejercer la autoridad como cabeza de hogar, usted tiene que hacer lo que la Biblia dice. Si usted realmente quiere ser alguien conocido en el reino de Dios,
como lo era Pablo, como lo era Jesús, como lo eran los apóstoles, o simplemente quiere ser un desconocido para las autoridades y las potestades superiores. No obedezca, no obedezca. No viva conforme al mandamiento del Evangelio, no lo haga. Pero usted se estará de rodillas y será tan y tan y tan en vano. Un demonio le dijo a este que quería hacer liberación: a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, pero a ti no te conozco. ¿Quién eres tú? Tu nombre no está inscrito en el reino de los cielos. Tú no tienes autoridad sobre nosotros. Nadie quiere ser eso. Nadie quiere ser un hombre no conocido en el mundo espiritual, sin autoridad en el mundo espiritual. Queremos ser hombres conocidos en el reino de Dios, con autoridad en el mundo espiritual, que cada vez que nuestra boca se abra para pedir, para peticionar, para orar, nuestro nombre sea conocido y tengamos autoridad por la palabra de Dios y por la obediencia a la palabra de Dios. Queremos ser hombres eficaces en oración, no queremos quedar desacreditados como quedó este hombre. A Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, a ti no te conozco. Queremos vivir a la luz del Evangelio porque sabemos que no tenemos estorbo en cuanto a la oración. Nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de obrar va a hacer que nuestra oración sea eficaz. ¿Sabe, mi amado hermano? Esto me cambió la perspectiva, porque yo creía que necesitaba orar para vivir conforme al mandamiento, pero primero fue el mandamiento. Entonces yo decía, oraba y decía: Señor, quiero obedecer. No, tenés que obedecer porque la Biblia lo dice. No necesitas orar para obedecer, tenés que obedecer para luego orar. Esto me cambió la perspectiva. Pedro no está diciendo que necesitas orar para vivir conforme a la luz del Evangelio. Dice que tu oración es oída cuando vivís conforme a la luz del Evangelio. Que tu oración hacia Dios no es vana cuando obedeces al Evangelio y tu conducta es la correcta. Vivo de la manera correcta, tengo una oración eficaz. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Pedro vuelve a repetir y dice: mas el fin de todas las cosas acerca, sed pues sobrio y velad en oración. Hay esfuerzos que debemos hacer para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Hay una manera de pensar y de vivir que estorba. Hay una manera de pensar y de vivir que ayuda. Tenemos una manera de pensar incorrecta que estorba. Tenemos una manera de pensar correcta que ayuda. Lo que Pedro está diciendo: esfuércense por vivir de la manera correcta, sean sobrios para que nuestras oraciones no sean vanas. Y todo tiene relación, y todo tiene sentido. No podemos pretender vivir de una manera desordenada y pensar que Dios siempre nos oye. No podemos pensar vivir de una manera incorrecta y ser beneficiados por la oración. La palabra de Dios nos está enseñando: ¿querés que tu oración no tenga estorbo? ¿Querés orar y verdaderamente tener una intimidad con Dios, en relación con Dios y ver el resultado? Viví conforme a la luz del Evangelio. Porque nunca vas a lograr nada en el mundo espiritual. El mundo espiritual te va a desacreditar. El mundo espiritual te va a pisotear. Tenés que entrar al mundo espiritual con autoridad en obediencia al Evangelio. Pedro dice en el verso 8: finalmente, sed todos un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino a lo contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que le des bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, apártese del mal, haga el bien, busca la paz, sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pedro dice: quieren
que Dios esté atento a sus oraciones, vivan de esta manera. No paguen mal por mal, bendigan a los que los maldicen, refrenen su lengua de mal, sus labios no hablen engaños, sus labios no hablen mentira, sean genuinos, amen con sinceridad. Esta es la conducta que te da la eficacia en la oración. Esta es la conducta que verdaderamente te hace eficaz en el reino de los cielos. Esta es la conducta que te hace eficaz en cuanto al mundo espiritual. Vivan de esta manera, tendrán una oración eficaz. Y muchas veces pensamos que porque creemos que oramos, Dios nos oye. Cuando Dios pone un estándar para que nosotros seamos oídos en cuanto a su oración. Vivimos de manera desordenada, somos rebeldes, somos desobedientes, somos contradictores, somos soberbios, somos altivos, y aún así pretendemos orar y que Dios nos oiga. Es vivir de la manera correcta para no tener estorbo en la oración. ¿Usted quiere ser oído? ¿Quiere ser eficaz? Nadie quiere ser estorbado en la relación con Dios. ¿Quién quiere ser estorbado en cuanto a la relación con Dios? ¿Quién quiere tener un estorbo en cuanto a la comunicación con Él? Nadie quiere tenerlo. La palabra de Dios dice que Jesús tenía la comunión perfecta con el Padre. Yo y mi Padre somos uno. Eso era una comunión perfecta del Hijo con el Padre por la obediencia perfecta del Hijo. Por eso me ama el Padre, porque siempre hago lo que al Padre le agrada. Es vivir de la manera correcta, cumpliendo la ley como Jesús lo hizo y teniendo una comunión perfecta con Dios. Mis amados, Jesús abría los ojos y ya sabía a dónde tenía que ir y a qué horario tenía que estar y qué día tenía que estar, porque las respuestas del Padre hacia Él eran espontáneas, porque su oído siempre estaba atento al clamor de su Hijo. Nadie quiere ser estorbado en la oración. Entonces aquí tenemos una doctrina. Esto no es esporádico, esto no es un versículo. Pedro lo enseña como una doctrina. Para ser oídos y ser eficaces y no tener estorbo en la oración, vivan conforme a la luz del Evangelio. Ustedes no piensen que si usted no oye a Dios, Él lo va a oír. Él no tiene por qué hacerlo. Si usted no oye a la palabra de Dios y no la obedece, Él no tiene por qué oírlo a usted. Él no tiene la obligación de hacerlo. Y los ojos del Señor están sobre los justos y atento su oído a sus oraciones. Vivir de la manera correcta para ser oído. Vivir conforme al Evangelio, en la obediencia del Evangelio, para que Dios responda a mi oración. ¿Podemos decir amén o no? Amén, gloria a Dios. Qué lindo que es la palabra de Dios, mis amados hermanos. Amén. Porque debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos para vivir de una manera correcta. Nadie quiere tener una interrupción en lo relacional con Dios. Nadie. Nadie quiere saber que se va a arrodillar y no va a ser oído. Nadie quiere eso. Los hijos de Dios no quieren eso. Nadie quiere eso. No seas pasivo. No seas pasivo, esfuérzate por vivir conforme a la luz del Evangelio para que tengas una comunión perfecta con Dios. No te quedes sentado sin hacer nada. Haz lo que dice Pedro en capítulo 4, verso 7. Vosotros pues sean prudentes y sobrios. Esfuércense por vivir de la manera correcta con Dios, para que tengan en su boca siempre una oración eficaz. La sobriedad comienza cuando nos volvemos juiciosos. Cuando empezamos a tener control de nuestra vida y a vivir de una manera correcta. Ahí comienza la sobriedad. No sea pasivo. Esfuércese porque su oración no sea estorbada. Esfuércese por tener una comunión con Dios.
Esfuércese porque el oído del Padre esté atento a cada vez que hables. Esfuérzate por vivir conforme a eso. Esfuérzate por abrir tu boca en cada lugar de la tierra, del rincón de tu casa, en el rincón de tu trabajo, estés en donde estés, y que el Padre siempre esté atento a tu oración. Esfuérzate por vivir conforme a la luz del Evangelio para que el Padre te honre. Esfuérzate para vivir conforme a la luz del Evangelio para que el Padre te cuide. Esfuérzate conforme para vivir a la luz del Evangelio para que el Padre siempre esté ahí para vos. Vamos a leer unos versículos para que usted vea de lo que estamos hablando. Hay muchas cosas que causan estorbo en la oración. El maltrato conyugal es una, la que leímos, la que acaba de dar Pedro como enseñanza. Usted trata mal a su esposa, no la honra, no la valora, no la respeta, no la trata como vaso más frágil, no le da honor y piensa que Dios lo va a escuchar. Eso es para que usted se dé una idea que Dios ama con todo su corazón a la mujer y que no la pisotea como el hombre lo hace o como los religiosos la tratan. Hasta está diciendo, si ustedes no hacen lo que yo quiero para ellas, si ustedes no las tratan como yo las trataría, a ustedes no les doy nada. Pueden pedir sabiduría, inteligencia, reconocimiento, no les voy a dar nada. Piénselo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Si usted, mujer, no hace lo que dice más arriba aquí Pedro, dice, considerad vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro agravio no sea tentoso, el peinado ostentoso, de adorno y no de vestido lujoso, sino el tierno del corazón y el incorruptible, orando en el espíritu afable, apacible, que esto es grande estima delante de Dios. Si usted no se comporta, mujer, de esa manera, usted también tiene un estorbo en la oración. Y nadie quiere tener un estorbo. Todos queremos tener una relación verdadera, genuina, en amor con Dios. El maltrato conyugal es uno. Trato bien a todos, trato mal a mi mujer, quiero orar y quiero que Dios me escuche. Acá dice Pedro, tenés un estorbo. A menos que no hagas lo que la Biblia dice. O lo haces o no lo haces. El maltrato conyugal es uno. El que rehúsa oír la palabra de Dios. Este también, Dios no lo escucha. Al que rehúsa oír la palabra de Dios, Dios no lo oye. Dios no lo oye. No quiere oír a Dios y quiere que Dios lo oiga. Me va a decir, pastor, ¿están así Dios? Sí. Zacarías 7, capítulo 11 dice, pero no quisieron escuchar mis palabras, antes volvieron la espada, dice, y apartaron sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni mis palabras que Jehová les da. Jehová de los ejércitos enviará por su espíritu, por medio de los profetas primero, vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y él no escuchó. Si usted no escucha a Dios, usted va a clamar a Dios y la Biblia dice que él no lo va a escuchar. Dios no escucha a hombres pecadores que no se arrepienten de su pecado y que no están dispuestos a arrepentirse. Tampoco no los escucha. Dios no escucha a hombres que están en pecado, que no se arrepienten, que no lo confiesan. Isaías 52:9 dice, pero vuestras inequidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si sos un practicante del pecado, no te arrepentís y no volvés a Dios, Él tampoco te puede oír. Y tenemos ejemplos y ejemplos y ejemplos tras ejemplos. La soberbia del hombre, Dios dice, Dios resiste al soberbio. El hombre orgulloso, soberbio, altivo, con un corazón duro que le resiste a Dios también. Dice, si él tiene esa conducta y esa manera de ser con Dios, un hombre que no se deja disciplinar, un hombre que no se deja tratar, un hombre que no se deja enseñar, un hombre que no se deja corregir, ese es un hombre que le resiste a Dios.
Ese es un hombre soberbio y Dios le resiste al soberbio. Un hombre que no se deja tratar, que no se deja corregir, un hombre que no se deja disciplinar, un hombre que no se deja exhortar, un hombre que no se deja dirigir. Dice que Dios le resiste y no lo oye. Entonces nuestra conducta tiene que cambiar para ser oídos. Nuestra conducta tiene que ser la correcta, como dice Pedro. Tenemos que vivir de la manera correcta para que nuestra oración sea eficaz. Tenemos que vivir conforme a lo que el Evangelio dice para que nuestra oración no tenga estorbo. Mis amados hermanos, póngase de pie. ¿Peleaste con alguien? ¿Peleaste con un hermano, con una hermana? ¿No pudiste perdonarlo? ¿No perdonás? ¿No pides perdón? Y Jesús enseña esto. Mateo 5:23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, tu corazón en la presencia de Dios, y allí te acuerdas, porque si verdaderamente sos un hijo de Dios, te vas a acordar, no vas a dejar pasar por alto ninguna falta, porque los hijos de Dios van con un corazón expuesto delante de la presencia de su Padre. Es imposible que algo te olvides en la presencia de Dios, porque si hiciste algo mal, apenas te arrodillaste, la presencia de Dios te lo va a hacer saber. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, lo enseñó Jesús, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y arregla tu trato con tu hermano. Lo que Jesús está diciendo es, no perdonás, no pedís perdón, venís a orar, mejor levantate y arregla tu condición, porque Dios no te va a oír. Eso dice la Biblia. Reconcíliate con tu hermano, pide perdón, perdona a tu hermano, deja la ofrenda en el altar, levántate y ve y haz esto primero. Luego ven y el Padre te oirá. Porque si vosotros no perdonáis a lo que los ofenden, vuestro Padre que está en los cielos no los perdonará a ustedes tampoco. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? No oren si no viven conforme a lo que Dios dice, porque Dios no los va a oír. Vivan de la manera correcta, conforme a la luz del Evangelio, y no tendrán estorbo en la oración. Obedezcan al Evangelio y sus oraciones serán eficaces. Obedezcan al Evangelio y van a ser hombres de guerra espirituales.